Nathan Cole, un exeal de la Marina desgastado por las heridas y el silencio, gastó el último de sus cheques del VA en un búnker de la Guerra Fría de $199 enterrado en las solitarias colinas de Wyoming. Él solo quería un techo para el invierno, un lugar donde él y su viejo perro Diesel pudieran finalmente descansar. El viento silbaba a través de las rejillas de ventilación como algo vivo, raspando el hormigón. Pero en el momento en que Nathan abrió la escotilla oxidada, Diesel gruñó y salió disparado hacia la oscuridad exterior. Nathan lo siguió, pasando la luz de su linterna por el suelo helado, y el haz se detuvo en un hombre. Golpeado, atado, apenas respirando, se desplomó en la puerta del búnker. En ese instante congelado del tiempo, Nathan se dio cuenta de que no había comprado un refugio olvidado. Se había adentrado en un secreto que nunca debió descubrirse. Antes de comenzar, dinos desde dónde estás mirando. Y si esta historia te conmueve, suscríbete para no perderte nunca otra historia de lealtad, coraje y corazón. Su apoyo realmente significa mucho. La nieve caía sobre las colinas de Wyoming, transportada por un viento que parecía cansado de su propio vagar. Nathan Cole se había acostumbrado a ese sonido. Su soledad se hacía eco de los lugares vacíos dentro de él. Una vez había sido un seal de la Marina de los Estados Unidos, el tipo de hombre esculpido en la disciplina y marcado por el silencio, con una mandíbula construida a partir de hueso obstinado y ojos que habían presenciado demasiados últimos alientos. Y ahora sobrevivía con un cheque de incapacidad de $1.716, un hilo frágil que se extendía a través de una vida fracturada por el trastorno de estrés postraumático y el dolor crónico. Sus hombros, antes anchos, ahora reflejaban más el cansancio que el músculo. Su corto cabello castaño, antaño recogido por el hábito militar, crecía de forma desigual en los bordes, rozando el cuello de una chaqueta demasiado vieja para recordar su primer invierno. Se movía con la quietud cautelosa de un depredador que ya no quería cazar. La única criatura a la que permitió acercarse fue Diesel, el viejo pastor alemán que trotaba rígidamente a su lado. El pelaje negro y tostado de Diesel se había desvanecido alrededor del hocico. Sus caderas, retorcidas por una displasia severa de cadera, lo obligaban a dar pasos cortos y cuidadosos. Sin embargo, sus ojos color ámbar permanecieron agudos, leales y siempre anclados en Nathan, como si al perro le preocupara que el hombre pudiera desaparecer si miraba hacia otro lado durante demasiado tiempo. Eran una pareja tallada por la guerra, uno por elección, uno por orden, unidos ahora por el sufrimiento silencioso de veteranos que nadie se quedó el tiempo suficiente para comprender. Durante meses, vagaron por Wyoming haciendo trabajos esporádicos, reparando cercas, apilando leña y paleando nieve para gente que pagaba con sopa caliente en lugar de dinero. Por la noche, dormían en la parte trasera de la vieja camioneta de Nathan, una Ford azul llena de óxido cuya calefacción tosía más de lo que calentaba. Diesel se acurrucó contra el pecho de Nathan, temblando de dolor durante las noches más frías, como si incluso la luz de la luna presionara demasiado sus articulaciones. Nathan había dejado de orar hacía años, pero a veces se encontraba susurrando: solo un invierno seguro, amigo. Eso es todo lo que necesitamos. Un lugar del que no tengamos que irnos. Y entonces lo vio. Se trata de un comprobante de subasta del gobierno que se encuentra colgado torcido en el interior de la ventana de una oficina de correos. Un pedazo de tierra confiscado por impuestos no pagados. Precio: $199. El listado era vago. Estructura de la Guerra Fría. Condición desconocida, pero esas palabras no asustaron a Nathan. Lo desconocido era aún mejor que el frío acero de la caja de un camión o el dolor hueco del temblor del diésel. Se quedó allí mirando el papel, y por primera vez en meses, algo dentro de él se movió, un pequeño cambio, como el hielo que se agrieta bajo la primera promesa de la primavera. Vació su cuenta. Él compró el terreno. Rezó, aunque solo fuera por Diesel. Las colinas se hicieron más empinadas a medida que el camión de Nathan avanzaba traqueteando hacia las coordenadas. El cielo se había vuelto de un violeta amoratado,
cargado de nieve que aguardaba como una respiración contenida. Diesel gimió suavemente en el asiento del pasajero, percibiendo algo que Natán aún no había visto. «Tranquilo, amigo», murmuró Natán, frotando las orejas del perro. «Ya casi llegamos a casa», o algo así. Pero tan pronto como Natán abrió la puerta del camión, Diesel saltó, no con su habitual lentitud rígida, sino con una repentina y frenética determinación. Sus patas se hundieron en la nieve, con la nariz hacia el viento, trazando un rastro invisible. «¡Diesel!», gritó Natán, tropezando ya tras él. El perro patinó cerca de un montículo de nieve al lado de una escotilla de metal oxidada medio enterrada en la ladera. Entonces Diesel ladró, un grito agudo y urgente que Natán no había oído en años. Natán se apresuró hacia adelante. Allí, acurrucado como una sombra caída, yacía un hombre, un anciano. Su cabello plateado estaba enmarañado por la escarcha, su piel magullada y cerosa bajo el pálido baño de la luna. Sus muñecas estaban atadas con bridas de plástico, su ropa estaba rota y su respiración era tan delgada que Natán se preguntó si ya lo había abandonado. «Dios». Natán cayó de rodillas. El frío le atravesó los vaqueros, pero él no lo sintió. «Señor». «Hey. Oye. Quédate conmigo». Diesel acarició suavemente la mejilla del hombre, mientras su cálido aliento se filtraba en el aire gélido. Los párpados del anciano revolotearon. Debajo de ellos había unos ojos nublados por el dolor, pero que aún contenían alguna tenaz brasa de vida. Sin dudarlo, Natán deslizó sus brazos bajo el frágil cuerpo. El hombre era sorprendentemente ligero, como si el viento invernal lo hubiera vaciado. Natán lo llevó hacia la escotilla que supuso que conducía al búnker. El metal crujió bajo el peso de Natán cuando lo abrió. En el interior había una oscuridad espesa, rancia, intacta desde hacía décadas. Pero la oscuridad no importaba. El refugio lo hizo. Natán descendió. Con cuidado, sus botas raspando los viejos peldaños de metal hasta que llegó al suelo. Diesel le siguió, cojeando, pero decidido. El haz de luz de las linternas reveló una habitación de entre 25 y 30 metros cuadrados, estrecha pero resistente. Paredes de hormigón, estantes de acero llenos de polvo, un generador muerto tirado en un rincón como una reliquia olvidada y telarañas extendidas por el techo como cortinas quebradizas. Esto es lo que compramos», susurró Natán, sin saber si lo decía para sí mismo o para el desconocido inconsciente. Colocó al anciano sobre una lona doblada que había traído en su mochila. Diesel se acurrucó a su lado, ofreciéndole todo el calor que su cuerpo envejecido podía dar. Natán trabajó rápidamente, cortando las ataduras, envolviendo al hombre en mantas de emergencia, masajeando sus dedos rígidos y fríos para darle vida. Sus manos se movían con la precisión de alguien que alguna vez había salvado a hombres bajo fuego, aunque el recuerdo de aquellas noches ahora temblaba detrás de sus costillas. Cuando la respiración del anciano se estabilizó, Natán finalmente se permitió exhalar lentamente. Pero el alivio no llegó. En cambio, un peso se apoderó del corazón de Natán. El conocimiento tácito de que el destino no lo había traído allí solo en busca de refugio. Algo más oscuro, más antiguo e inacabado persistía dentro de estas paredes. Diesel le dio un codazo a la mano de Natán como si estuviera de acuerdo en que no había sido un accidente. Natán se recostó contra el frío hormigón, el cansancio presionando sus huesos, pero sus ojos permanecieron fijos en el hombre inconsciente, estudiando los moretones, los cortes, la historia grabada en carne temblorosa. ¿Quién hizo esto y por qué lo abandonó allí, en la puerta de un búnker olvidado de la Guerra Fría que nadie vivo debería recordar? Natán no tenía las respuestas, pero tenía un presentimiento. Esta noche fue solo el comienzo. El aire viciado del búnker se asentó pesadamente alrededor de Natán Cole mientras se agachaba junto al hombre inconsciente. El tenue haz de luz de su linterna temblaba sobre las paredes de hormigón, más por el temblor de su propia mano que por el frío. Diesel yacía acurrucado junto al extraño, moviendo las orejas de vez en cuando,
protegiéndolo con un instinto protector perfeccionado durante años de servicio. Natán siguió controlando el pulso del hombre. Era delgada, revoloteando como una hoja de invierno, aferrándose a su último momento, pero estaba allí. Por fin, los párpados del anciano temblaron. Su respiración se entrecortó. Un débil gemido escapó de sus labios magullados. Natán se inclinó hacia adelante. «Señor, puede oírme». Los ojos del hombre se abrieron, de un azul pálido, nublados, pero extrañamente agudos bajo la neblina del dolor. Se movían de un lado a otro como si buscaran el año, el mundo, su lugar en él. «Estás a salvo», dijo Natán suavemente. «Te traje adentro». El hombre tragó saliva, con la garganta temblando. «Este no es el lugar donde pensé que moriría». Diesel le dio un suave empujón en el brazo con un suave gemido. El anciano parpadeó mientras miraba al perro, y algo en su rostro se suavizó, como si la visión de un pastor alemán envejecido despertara un viejo recuerdo que había intentado enterrar hacía mucho tiempo. Natán ajustó la manta a su alrededor. «¿Cómo te llamas?». El anciano vaciló como si la pregunta requiriera quitar capas que no estaba seguro de querer exponer. Luego dijo: «Harold. Harold Ree». Natán asintió. «Soy Natán Cole. Él es Diesel». La mirada de Harold se desvió hacia el búnker, los estantes llenos de polvo, el generador apagado, las paredes de hormigón que parecían inhalar y exhalar las décadas. Sus dedos se crisparon, trazando la forma del suelo frío como si se reencontrara con algo familiar pero no del todo bienvenido. «Este lugar», susurró Harold. «Yo ayudé a construirlo». Natán levantó una ceja. «¿Trabajaste aquí?». Un lento asentimiento. Hace mucho tiempo, Diesel se sentó junto al anciano, con la cabeza apoyada en el brazo de Harold. Harold respondió con una respiración temblorosa que transmitía al mismo tiempo asombro y dolor. Cuando Harold se recuperó lo suficiente para sentarse, Natán lo acercó a una caja volcada y le permitió apoyarse en ella. El rostro del anciano era un mosaico de moretones, sombras púrpuras a lo largo de la mandíbula, una mejilla hinchada y labios agrietados. Su cabello plateado estaba enredado y cubierto de sangre seca. Aún así, había en él una dignidad, un fuego obstinado que se negaba a extinguirse. «¿Cómo llegaste allí?». Natán preguntó. Los dedos de Harold temblaron mientras rozaban un moretón en sus costillas. «Porque sabía algo que ellos creían que no debía saber». Diesel dejó escapar un rugido bajo, percibiendo el creciente miedo de Harold. Natán mantuvo la voz firme. «Empieza desde el principio». Harold cerró los ojos. El búnker zumbaba en silencio. «En 1963», dijo, «yo era ingeniero civil en la División de Ingeniería Civil del Oeste, GUSEED. Entonces yo era joven y fuerte. Pensé que el gobierno construía búnkeres solo para proteger a la gente». Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. «Asignaron a mi equipo para construir este sitio, pero solo el nivel superior, la estructura, 25, tal vez 30 metros cuadrados». Sus dedos golpeaban suavemente el suelo de cemento como si contara los metros cuadrados de memoria. «No nos permitieron ver el resto. Nos observaban hombres con uniformes negros. Se llevaron nuestros dibujos, confiscaron cada boceto. Cuando terminamos la estructura exterior, nos despidieron como si nunca hubiéramos estado allí». Natán escuchó profundamente, sintiendo un dolor que lo recorría el cuerpo, no por la historia, sino por la familiar sensación de autoridad haciendo mal uso de su poder. Había visto mucho de eso en la guerra. Harold continuó con voz débil. «Pero sé lo que hicieron. Conozco este lugar. Este nivel es solo una fachada. Debajo de nosotros hay otro piso, más grande, reforzado, de propósito desconocido». Un temblor lo recorrió, no por el frío sino por el recuerdo. «Lo sellaron», susurró, «y nos dijeron que lo olvidáramos, que nos quedáramos callados por el resto de nuestras vidas». Natán sintió que algo cambiaba en su interior. Ira, empatía,
Una comprensión reservada para los hombres que habían sido utilizados y descartados. ¿Por qué vinieron a buscarte? Nathan preguntó ante la mención de ellos. La respiración de Harold se aceleró. Dijeron que eran agentes federales, dijo Harold. Las insignias, los papeles, todo parecía real, menos sus ojos. Hizo una pausa. Ningún agente federal mira a un hombre como me miraron a mí. Nathan pensó en eso. Los verdaderos agentes tenían cierta disciplina. Un código. Los hombres que torturaban a viejos ingenieros no encajaban en ningún código que él conocía. Había un hombre, dijo Harold. Hombros anchos, pelaje negro, mandíbula cuadrada, ojos como hierro frío. Él se hacía llamar Driscoll. Nathan almacenó mentalmente el nombre. Me preguntó dónde estaba la entrada inferior. Le dije que no lo sabía. Harold se frotó las muñecas donde las ataduras habían cortado profundamente. Él no me creyó. Diesel dejó escapar un gruñido silencioso. Me golpearon, susurró Harold. Me arrastró por la nieve. Me dejaron por muerto cuando ya no podía caminar. Su voz se quebró. Pero recordé algo. Un contorno en el terreno. Una pendiente. Me arrastré. Cada centímetro parecía una milla. Sus ojos brillaban con lágrimas que se negaba a derramar. Y entonces vi la escotilla. Nathan miró al hombre magullado que tenía delante, sus mejillas demacradas, sus manos temblorosas, la forma en que su cuerpo se doblaba hacia adentro como si tratara de ocultar las décadas de miedo que le habían sido impuestas. «Estás a salvo ahora», dijo Nathan con firmeza. Harold lo miró con hueca incredulidad, como si la seguridad fuera un idioma que ya no hablaba. Pero luego, lentamente, extendió la mano y la colocó sobre la espalda de Diesel. Diesel se acercó más. Harold exhaló un suspiro que sonó como si un pedazo de su alma hubiera estado esperando años para ser reconocido. Un viento suave gemía a través del conducto de ventilación. Nathan apretó la manta alrededor de Harold. El búnker ahora parecía más viejo, como si las propias paredes lo estuvieran escuchando. «¿Qué quieren?», Nathan preguntó en voz baja. La respuesta de Harold fue como una confesión. «No lo sé, pero lo que sea que esté escondido aquí, creen que todavía importa». Nathan se quedó mirando el hormigón debajo de ellos. La idea de que hubiera otro piso debajo de este, sellado desde la Guerra Fría, se sentía como una presión que se acumulaba bajo tierra, un secreto, una amenaza, una promesa. Él no sabía cuál. Harold miró el techo bajo, con los ojos distantes. Toda mi vida la gente dijo que estaba loca, que imaginaba este lugar, que soñaba con fantasmas. Los fantasmas no te atan ni te dejan morir, respondió Nathan. Harold soltó una risa hueca que murió rápidamente. No, no lo son. Diesel cambió su peso, dejando escapar un suave gruñido de dolor desde sus caderas doloridas. Nathan pasó una mano por el costado del perro, tanto para tranquilizarlo como para disculparse. Por un momento, los tres se quedaron sentados en silencio. Una foca rota, un perro herido y un viejo ingeniero que había guardado secretos durante 60 años. Y en algún lugar debajo de ellos, algo esperaba. El búnker se sumió en un silencio profundo e inquieto después de que Harold Ree contara su historia. Nathan Cole estaba sentado en una caja volcada, con los codos sobre las rodillas y su mente girando como engranajes que rechinaban acero viejo. Diesel yacía cerca del anciano, con la cabeza apoyada sobre el tobillo de Harold, como si custodiara una reliquia en lugar de una persona. La linterna parpadeante que Nathan había colocado en un estante proyectaba largas sombras sobre el hormigón. Sombras que parecían latir con algo invisible, algo que esperaba. Harold temblaba a pesar de la manta que lo envolvía. Debería haber quedado algo, un rastro. Se llevaron los dibujos, pero los hombres siempre dejan algo atrás. Nathan no respondió. Estaba estudiando el búnker como si fuera un rompecabezas. Sus costuras, sus patrones de polvo, la forma en que las líneas de concreto no coincidían exactamente con el diseño militar estándar. Sus instintos,
agudizados por años de abrir brechas y limpiar, le dijeron que la forma de la habitación no era la adecuada para el propósito indicado. Diesel levantó la cabeza y movió las orejas. La nariz del perro tembló, captando algo débil debajo del rancio olor del hormigón. Luego se movió lentamente al principio, arrastrando sus patas traseras con esfuerzo, luego más rápido, impulsado por un hilo invisible. Las cejas de Harold se fruncieron. Él está sintiendo algo. Nathan siguió a Diesel hasta el rincón más alejado del búnker, donde la pared se hundía detrás de una vieja estantería de acero llena de polvo. El Diesel tocó el suelo con el hocico y luego lo pateó, emitiendo un ruido gutural y bajo que vibró en su garganta. Nathan se arrodilló a su lado. ¿Qué pasa, muchacho? El perro empezó a raspar con más fuerza, esparciendo polvo en pequeñas nubes. A la luz de la linterna de Nathan, algo brilló débilmente. Un pequeño fragmento rectangular medio enterrado bajo décadas de abandono. Nathan se quitó la suciedad. Era una tarjeta laminada, del tipo que se usaba en las instalaciones gubernamentales durante el comienzo de la Guerra Fría. Sobre la superficie descolorida estaban impresas las palabras Sector 6C, autorización de ingeniería. Harold jadeó y su frágil cuerpo se sacudió hacia adelante. Perdí eso hace 60 años. Creí que lo habían destruido. Nathan giró la tarjeta en su mano. Los bordes estaban desgastados, pero la tira de código incrustada permaneció intacta. Ha estado aquí todo el tiempo, murmuró Nathan. No, corrigió Harold suavemente. Alguien lo escondió aquí. Alguien quiso que lo encontraran, pero no en manos equivocadas. Diesel comenzó a arañar de nuevo, esta vez la pared misma, específicamente un trozo de concreto que no se veía diferente del resto, pero donde el polvo se había asentado más delgado. Nathan presionó su palma contra la superficie. Hueco. Ayúdame a mover el estante, dijo. Entre la fuerza de Nathan y la guía temblorosa de Harold, deslizaron la pesada unidad de acero a un lado. Detrás de él, bajo capas de suciedad, se encontraba un panel estrecho y hundido. El óxido cubría sus bisagras, pero el contorno era inequívocamente intencional. Nathan introdujo el filo de su cuchillo en la costura y la abrió. Dentro había una caja de madera, no más grande que una caja de zapatos. La madera era oscura, envejecida y acabada a mano. Un pequeño pestillo de latón lo mantenía cerrado. Nathan lo llevó hasta la caja y se sentó junto a Harold. Diesel dio vueltas y se acercó con un cansado gemido de sus caderas. Abrió el pestillo. Dentro había papeles cuidadosamente doblados, amarillentos, quebradizos, con la tinta preservada bajo hojas transparentes. En la parte superior había un diagrama estampado con una insignia que ni Nathan ni Diesel habían visto antes. La Reserva de Recuperación Occidental del WRR está clasificada como nivel 4. Los dedos de Harold temblaron mientras levantaba el plano. Estos son los originales. La luz de la linterna reveló líneas estructurales precisas. Planta primera, 2530 metros, instalaciones mínimas, distribución de falso confort. Piso 2, amplio, 4 cámaras separadas, corredores reforzados, bóvedas de almacenamiento, un sistema de energía en el subnivel y luego la entrada B, panel de acceso a la cubierta inferior 3A, oculto detrás de la estructura. El pulso de Nathan se aceleró. Hay otra entrada en esta habitación. Harold asintió lentamente. Lo sabía. Sellaron nuestros recuerdos, pero no pudieron sellar el concreto para siempre. Nathan examinó las paredes hasta que sus ojos se posaron en un panel estructural cuyos pernos no coincidían con los demás. Panel 3A. Se acercó con cautelosa reverencia. Diesel se acercó a él, inclinando su peso hacia adelante a pesar del dolor en sus caderas. Nathan encontró una pequeña muesca empotrada y tiró. El panel gimió y luego se movió hacia adentro. Detrás de ella, descendiendo hacia la oscuridad, había un conjunto de amplios escalones de hormigón, lo suficientemente suaves para que Diesel los pudiera subir y que conducían a un vacío cavernoso debajo. Por un momento,
Nadie se movió. Entonces Natán fue primero, linterna en mano. Diesel cojeó tras él, y Harold lo siguió, agarrándose a la barandilla con sus frágiles pero decididos dedos. El aire se hizo más frío a medida que descendían. El polvo se arremolinaba como fantasmas y entonces el haz de luz de la linterna golpeó el metal. Filas de bóvedas de acero, tan gruesas como cajas fuertes de banco, se alineaban en las paredes de la cámara. Cada uno llevaba el mismo grabado. Ya es propiedad de la Reserva de Recuperación Occidental. Natán se acercó a la bóveda más cercana. Su tapa ya era un frasco cubierto de polvo pero intacto. En el interior había barras de plata selladas, cada una marcada con el sello del Tesoro de los Estados Unidos de la década de 1960. La siguiente bóveda contenía fajos de billetes estadounidenses de hace una década. El papel se amarilleó pero se conservó. Otro tenía bonos de emergencia federales sellados solo para contingencia, no para circulación pública, y luego el más sorprendente, una caja reforzada etiquetada como Fondo de Reinicio Comunitario. Natán levantó la tapa con cuidado. Dentro había documentos que detallaban planes de recuperación de infraestructura, esquemas de puentes, rutas de suministro de emergencia y asignaciones presupuestarias. Fue un modelo para reconstruir Estados Unidos después de una catástrofe. Harold se apoyó pesadamente contra una bóveda, con lágrimas no derramadas brillando en sus ojos. ¿Escuchas eso? Él susurró. Este lugar no fue hecho para acumular riqueza. Se hizo para reiniciar la esperanza, para reconstruir pueblos, familias, vidas. Tragó saliva con fuerza y lo enterraron. Nos enterraron. Natán miró alrededor de la enorme cámara, la plata, los bonos, los planes para las comunidades que nunca recibieron ayuda. Algo dentro de él se abrió. Tenías razón, Harold. Esto no debía ser olvidado por el mundo. Antes de que Harold pudiera responder, Diesel se puso rígido. Sus orejas se levantaron de golpe y un gruñido profundo salió de su pecho. Natán se quedó congelado. ¿Qué pasa, muchacho? Entonces lo oyó, el lejano ruido de los motores. Varios acercándose. El sonido vibró a través de la tierra sobre ellos. El rostro de Harold perdió el color. Han vuelto. Los instintos militares de Natán se activaron al instante. Ahora arriba. Corrieron de nuevo escaleras arriba. Natán apoyando a Harold. Diesel cojeando con feroz determinación. En la escotilla superior, Natán la cerró de golpe. Giró el volante y retrocedió mientras Diesel se posicionaba a su lado, mostrando los dientes. Afuera se movían siluetas oscuras, sombras que se desplazaban contra la nieve. Entonces una voz fría y autoritaria. Comprueba la escotilla. Quizás hayan encontrado algo. Natán levantó su arma, con los pulmones apretados. Diesel gruñó. Las formas se acercaron. Los golpes en la escotilla finalmente se desvanecieron, dejando solo el latido del gruñido de Diesel y las respiraciones superficiales de Harold R.S. Los intrusos no habían entrado, no esa noche, pero su presencia persistía como el humo después de un incendio. Natán Cole no durmió. Ninguno de ellos lo hizo. Harold se sentó desplomado contra la pared. Su frágil pecho subía y bajaba de manera desigual. Sus ojos permanecieron fijos en la escotilla como si esperara que se abriera de nuevo. Diesel yacía entre él y la puerta. El cuerpo envejecido del perro se enroscó como un escudo a pesar del dolor en sus caderas. La mente de Natán pasó de la defensa a la estrategia. En la guerra, una retirada no era una pérdida. Se estaba reposicionando. No podemos permanecer ciegos, dijo finalmente. Necesito saber quiénes son. Harold se humedeció los labios agrietados. Te dije quién habló. Ese era Driscoll. Natán esperó. Harold forzó la respiración hasta sus pulmones. Alto, hombros anchos, pelo cortado corto como el de un soldado, pero de algún modo más frío, mandíbula cuadrada, sin amabilidad en ella. Sus ojos eran pálidos, afilados como hielo roto. Un temblor recorrió sus manos.
Un hombre lleva la forma de lo que ha hecho. Su rostro te dice si salva vidas o las acaba. La cara de Driscoll pertenecía a los finales. Diesel levantó la cabeza. Sintiendo el temblor dentro del anciano, Nathan preguntó, ¿qué quería? Lo que encontramos abajo, susurró Harold. No sabe exactamente qué hay allí, pero sabe lo suficiente como para quererlo. Nathan se puso de pie. La decisión fue tomada incluso antes de que la dijera. Voy a la ciudad. Harold parpadeó alarmado. No puedes enfrentarlos solo. Yo no los enfrentaré. Estoy siguiendo sus huellas. A medianoche, Nathan estaba al volante de su camión. Diesel se fue a regañadientes a proteger a Harold. El cielo era un lienzo negro salpicado de estrellas frías e indiferentes. Nathan condujo sin luces hasta llegar a la carretera principal. Instintos de años de operaciones encubiertas guiando sus manos. El pequeño pueblo de Wyoming que se encontraba más adelante estaba tranquilo. Demasiado silencioso. La nieve envolvió el mundo, dejando solo el murmullo de los cables eléctricos distantes y el suave crujido de los neumáticos. Nathan encontró lo que necesitaba en la primera parada. Taller de automóviles y diésel de Carver. El edificio se encontraba encorvado en las afueras de la ciudad, y su parpadeante letrero de neón proyectaba una luz azul enfermiza. Un hombre estaba cerrando. Cuerpo robusto, mono manchado de aceite, barba canosa cortada corta. Carver era conocido localmente, un mecánico competente con una actitud brusca que provenía de años de arreglar más que motores. Corazones rotos, familias rotas, hombres rotos. Miró a Nathan con sospecha. Estamos cerrados. Nathan se acercó con calma. Estoy buscando una camioneta negra. Neumáticos nuevos. Barro todavía fresco. Es posible que haya llegado hace unas horas. Carver resopló, limpiándose la grasa de las manos. La gente con dinero y malos modales no dio su nombre. Nathan captó ese énfasis sutil. A Carver no le gustaban, pero les temía aún más. ¿Qué querían? Comprobación de alineación. La placa parecía fuera del estado, pero el registro no coincidía con el BI. Carver entrecerró los ojos. No pareces un diputado. ¿Eres un federal? No, dijo Nathan, solo alguien a quien lastimaron. Eso suavizó la expresión de Carver. El mecánico dudó y luego señaló con la cabeza un portapapeles. Dejaron una factura. El nombre en la tarjeta era de Rouen, pero la firma decía Driscoll. Nathan le dio las gracias. Carver no sonrió, pero sus ojos decían, ten cuidado. La siguiente parada fue Rick's Sporting and Tactical Supply, una tienda poco iluminada dirigida por un hombre fibroso llamado Vince Ricks, de unos 40 años, delgado como un alambre, con un tic nervioso en el ojo izquierdo. Su cabello oscuro estaba recogido en una cola corta y tenía la energía nerviosa de alguien que vive de cafeína y paranoia. Se estremeció cuando Nathan entró. Tiendas cerradas. Vendiste bolsas pesadas y granadas de gas no letales esta noche, dijo Nathan. ¿Quién también? Los ojos de Vince se abrieron de par en par. No sé qué quieres decir. Nathan se acercó más, dejando que la tenue luz captara las duras líneas de su mandíbula y la fría agudeza de su mirada. Una mirada formada en los campos de batalla. Vince se quebró inmediatamente. Bien, bien. Tenían credenciales federales falsas. Dijeron que estaban haciendo una operación de recuperación. Él tragó saliva. Su líder, un tipo grande, y con un abrigo caro, me preguntó si tenía silenciadores. Su placa decía Departamento de Seguridad de Archivos, pero esa división no existe. Lo he comprobado. Nathan sintió que la primera pieza del rompecabezas encajaba. ¿Dijo algo más? Solo que regresaban al antiguo sitio. No pregunté cuál. Nathan se fue sin decir otra palabra. Su última parada fue el ayuntamiento. No el edificio en sí, sino el tablón de anuncios que hay detrás de él. Cada registro de contratista, cada embargo de propiedad, cada ejecución hipotecaria, estaba pegado allí,
en fundas de plástico baratas. Nathan encontró rápidamente lo que buscaba: el expediente del terreno que había comprado. Alguien había accedido a él ese mismo día. Alguien con credenciales no autorizadas. Fotografió la hoja de registro con su teléfono. El nombre utilizado fue J. Driscoll. El título reivindicaba la División de Recuperación de Registros. El ID de la insignia no es válido. Todo apuntaba en una misma dirección. Driscoll no era un agente federal. Él fingió ser uno. Su grupo cazaba sitios de la Guerra Fría como depredadores que rastrean viejas heridas enterradas. Nathan sintió la oscuridad y el silencio de la ciudad presionándolo. Necesitaba irse antes de que Driscoll lo viera. Antes de volver a subir al camión, Nathan envió un mensaje de texto con un solo código a un hombre en quien confiaba más que en la mayoría. Necesita verificación. Posible suplantación de agencia de la Fed. Armas ilegales. Cheque adjunto. La respuesta llegó minutos después. En él, envía la ubicación. Nathan dudó y luego agregó: también se descubrió un sitio WRR sellado, un gran escondite, propiedad nacional. Su amigo le respondió: quédate ahí, pero mantente con vida. Nathan guardó el teléfono en el bolsillo, arrancó el motor y regresó hacia las colinas oscuras. Cuando regresó al búnker, Diesel lo recibió en la entrada, con la cola baja, pero el alivio brillando en sus ojos cansados. Harold estaba despierto, sentado, erguido, pero pálido. ¿Encontraste algo?, preguntó el anciano. Suficiente, dijo Nathan. Driscoll no ha terminado. Volverá con fuerza. Harold cerró los ojos. No dejaría cabos sueltos. Nathan miró la escotilla, sintiendo el peso del mundo oprimiendo su pequeño y frágil refugio. No, dijo en voz baja. No lo hará. Y por primera vez en años, Nathan sintió que lo viejo se agitaba en su interior. El que se alzaba antes de las incursiones, antes de las batallas, antes de interponerse entre los inocentes y los lobos. La tormenta no se avecinaba. Ya estaba aquí. El amanecer nunca amaneció del todo esa mañana. La luz solo diluía la oscuridad en un gris apagado, cargado de nieve esperando a caer. Nathan salió brevemente, tanteando el aire como solía hacer antes de las incursiones del amanecer. Algo en el bosque se sentía mal, demasiado quieto, demasiado vigilante. Diesel cojeaba a su lado, su respiración formando pequeñas nubes, su mirada alerta a pesar de la fatiga que se reflejaba en su rostro envejecido. Harold Ree estaba sentado cerca de la estufa que Nathan había arreglado la noche anterior, envuelto en una manta térmica, sus delgados hombros temblando bajo la tela. Sin embargo, su mirada era aguda. El miedo agudizaba a los ancianos, pensó Nathan. Habían sobrevivido a una ola. El siguiente sería peor. Llegó antes de lo esperado. El primer sonido fue el crujido de neumáticos sobre la tierra endurecida por la escarcha, luego otro, y otro. Las orejas de Diesel se pusieron alerta antes de que Nathan siquiera se girara hacia la escotilla. El perro emitió un gruñido de advertencia que crecía desde lo más profundo de su pecho. Nathan miró por el estrecho tubo del periscopio cerca de la pared, una reliquia de la Guerra Fría. SV versus, múltiples, negras, sin matrícula. Ya están aquí, susurró Nathan. Harold tragó saliva con dificultad. Esta vez trajo a toda la tripulación. Nathan cerró la tapa del periscopio. Afuera, los hombres se dispersaban entre los árboles, armados, coordinados, moviéndose con la precisión de quienes han cometido violencia por dinero toda su vida. La voz de Driscoll se elevó entre ellos, clara y fría. Abre la escotilla. Entrégame al anciano y todo lo que hayas recuperado. Las manos de Nathan se cerraron en puños. Diesel gruñó más fuerte, con los músculos tensos a pesar del dolor crónico en las caderas. Harold agarró el collar de Diesel débilmente, como si la presencia del perro le diera fuerzas. El primer golpe impactó contra la escotilla, un ruido metálico hizo que se levantara el polvo del techo.
Nathan arrastró a Harold y Diesel tras una viga de hormigón. Entonces llegó el segundo golpe. Luego el tercero. Las bisagras chirriaron. Un siseo estalló en lo alto. «Gas lacrimógeno», murmuró Nathan. El vapor blanco se derramó por el hueco de la escalera como si fuera un ser vivo. Diesel tosió de inmediato, con todo el cuerpo estremeciéndose. Nathan lo atrajo hacia sí, protegiendo la cara del perro con la manga. Con la mano libre, se acercó a la tubería de ventilación de emergencia, algo que Harold había señalado durante el primer ataque. «Abre la válvula auxiliar», dijo Harold con voz áspera. Nathan tiró de la palanca. El búnker crujió al salir aire viciado, expulsando parte del gas. «No es suficiente, pero mejor que nada». Alguien gritó desde arriba: «Gas desplegado. Enviando uno abajo». Las botas resonaron en la escalera. Nathan agarró una herramienta metálica del estante, una vieja palanca de acero, y la lanzó al otro lado de la habitación. Golpeó la pared opuesta con un estruendo ensordecedor, desviando la luz de la linterna del intruso de su escondite. El hombre bajó otro escalón. Nathan aprovechó el momento. Disparó un tiro de advertencia a la reja metálica justo debajo de las botas del intruso. El sonido explotó dentro del búnker, resonando como cañonazos. El intruso maldijo, resbalando. «Diesel ahora». El viejo K9 se lanzó hacia adelante, mostrando los dientes, gruñendo con la furia de un perro que ha pasado 9 años protegiendo a un soldado. Chocó con el brazo del atacante, arrastrándolo por la escalera. El hombre se estrelló contra el suelo con un grito antes de volver a la salida. Arriba, estallaron voces. «Está armado. Perros sueltos. Empuja más fuerte». Más golpes martillaron la escotilla. El metal se abolló hacia adentro. Nathan revisó su cargador, casi vacío. Harold vio su expresión y cerró los ojos con desesperación. «Nathan, siento haber traído esto a tu puerta». «No lo hiciste», dijo Nathan. «Lo hicieron». Un golpe ensordecedor sacudió el búnker. Una bisagra se rompió. La luz se filtró por la grieta cada vez más grande de la escotilla. Diesel se tambaleó hacia atrás junto a Nathan, tosiendo violentamente, arrastrando una pata trasera. Nathan se arrodilló, cepillando el pelaje del perro, luchando contra el pánico creciente. «Aguantaremos un poco más, amigo», susurró. Un último golpe partió la escotilla. Entonces un sonido atravesó el caos, al principio bajo, luego ascendente. Una espada atronadora resonó al rodar por las montañas. La cabeza de Harold se levantó de golpe. ¿Es ese Nathan? No me atreví a tener esperanza. El árbol explotó con luz. Rojo, azul y blanco cegador. Las voces resonaron a través de los altavoces. «FBI, suelten sus armas. Manos donde podamos verlas». Afuera se oyeron gritos. Dispersiones de botas. Armas arrojadas a la nieve. Hombres tirados al suelo. El rugido de furia de Driscoll llegó hasta el búnker. Nathan exhaló un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. En cuestión de momentos, la escotilla se abrió de golpe, no por los hombres de Driscoll, sino por agentes federales. 2 agentes con equipo táctico descendieron con cuidado y gritaron: «¿Hay alguien herido? Sigan nuestra voz». Nathan levantó a Diesel en sus brazos, pesado, tembloroso, leal hasta el último latido. Harold se apoyó en Nathan mientras subían la escalera y emergieron en un baño cegador de luces de helicóptero que atravesaban la nieve arremolinada. Driscoll yacía boca abajo en la nieve, con las manos atadas y la furia grabada en cada línea dura de su rostro. Su organización se estaba derrumbando a su alrededor. Nathan, Diesel y Harold estaban juntos en la copa de los árboles, temblando, exhaustos, pero vivos. Habían sobrevivido a la segunda tormenta y esta vez el mundo finalmente los había escuchado. La tormenta había amainado durante la noche, dejando el bosque bañado por un pálido oro invernal.
Cuando los vehículos federales salieron y el último eco de las palas de los helicópteros se desvaneció en las colinas, el silencio regresó a la tierra. Esta vez no se trata de una situación peligrosa, sino de una espera tranquila y apacible. Nathan estaba de pie junto a la vieja escotilla del búnker. Diesel se apoyó pesadamente en su pierna y sintió que algo cambiaba dentro de él. Por primera vez en años, el peligro había desaparecido. El miedo que zumbaba bajo sus costillas se había aflojado. Las autoridades registraron la cámara subterránea durante días. Sus hallazgos confirmaron todo lo que Harold Ree había afirmado y más. La Reserva de Recuperación Occidental no era un mito. Era una bóveda de seguros de la Guerra Fría, un bote salvavidas financiero enterrado bajo el suelo helado de Wyoming. Los agentes catalogaron ladrillos de plata sellados, bonos de emergencia del gobierno y cajas marcadas con fondos de recuperación destinados a reconstruir ciudades después de una catástrofe. El valor total sorprendió incluso a los funcionarios. 11 millones de dólares en reservas históricas. Según la Ley de Recuperación Federal, un descubridor que actúa de buena fe recibe una compensación. Nathan recibió 1,1 millones de dólares. La noticia lo dejó sin palabras. Había entrado al búnker con apenas dinero suficiente para comprar ghee y comida para perros. Ahora se encontraba en el centro de un punto de inflexión que nunca pidió, pero tal vez necesitaba. Diesel, percibiendo el cambio, apoyó su hocico canoso en la palma de Nathan, con los ojos suaves y confiados. Nathan susurró: «Por fin vamos a construir algo bueno, amigo». La idea le vino a la mente con tanta naturalidad como el aliento. El proyecto Haven. No es una organización benéfica, no es una clínica, sino un hogar. Un lugar donde los veteranos que vivían al margen de la sociedad, aquellos heridos por el recuerdo, encorvados por viejas heridas o vagando como fantasmas, pudieran venir a estabilizarse, y sus perros de servicio, los leales compañeros que a menudo envejecían en silencio junto a ellos, recibirían atención médica, calidez y dignidad. La renovación comenzó en cuestión de semanas. El viejo búnker se transformó de una reliquia del miedo en un santuario de recuperación. Primero tomó forma la sala de terapia. Un espacio cálido decorado con luces suaves, paneles de madera recuperada y estantes con mantas. Nathan frotó las paredes de hormigón hasta que el eco frío desapareció, pintándolas en relajantes tonos tierra. Diesel inspeccionó cada rincón, cojeando ligeramente pero moviendo la cola cuando estaba satisfecho. Luego vino la cocina. Nathan instaló un amplio fregadero de estilo rústico y una fila de gabinetes de madera hechos a mano por un carpintero local. En el centro había una mesa larga destinada a contar historias mientras tomamos café y a reírnos, el tipo de cosas que solo ocurren cuando las personas se dan cuenta de que están a salvo nuevamente. Finalmente, Nathan construyó los dormitorios, 6 literas, cada una con un colchón grueso y una pequeña lámpara. La primera vez que encendió las lámparas, imaginó que extraños encontraban descanso allí, extraños que algún día podrían convertirse en familia. Harold Ree se mudó al proyecto Haven poco después. Nathan le preparó una pequeña habitación cerca del área común, amueblada con una cama resistente, una silla de lectura y un calentador que zumbaba agradablemente. Harold colgó en la pared una fotografía enmarcada en blanco y negro de su equipo de ingenieros de 1963. Los hombres de la fotografía eran jóvenes, risueños, llenos de propósito, sin saber que su trabajo quedaría enterrado en secreto. Harold se convirtió en el corazón del lugar. Todas las noches, los veteranos que habían empezado a llegar poco a poco, atraídos por el boca a boca y una esperanza silenciosa, se reunían para escucharlo hablar. Su voz, aunque envejecida, tenía una firmeza notable. Compartió historias del pasado, como vertían hormigón en noches de viento, como el gobierno juró que esta bóveda protegería a las comunidades después del desastre, como cargó con la culpa durante décadas creyendo que el trabajo de su vida había sido borrado. La gente escuchó, la gente sanó, y Harold se curó con ellos. Una tarde de finales de invierno,
La luz se filtraba entre los árboles en largas barras doradas. Nathan, Diesel y Harold estaban frente a la entrada del búnker recientemente restaurado. La trampilla metálica brillaba bajo el sol. Ya no está abollado, ya no es una trampa, sino una puerta a segundas oportunidades. Diesel se acercó a Harold y bajó suavemente su cabeza sobre la rodilla del anciano. Harold sonrió y acarició el pelaje envejecido del perro. Sus dedos temblaban ligeramente. «Ya sabes», dijo Harold suavemente. «Pasé la mayor parte de mi vida pensando que los ancianos solo eran recordados cuando alguien necesitaba algo de ellos. Pero aquí parece que finalmente alguien nos ve». Nathan colocó una mano firme sobre su hombro. «No eres una nota al pie de página en la historia, Harold. Tú eres quien nos mostró el camino». Harold miró hacia el claro donde un par de veteranos jóvenes estaban reparando la cerca, con sus perros de servicio descansando bajo el sol. Una brisa traía el sonido de un suave martilleo, risas y la tranquila comodidad de la pertenencia. Su sonrisa se hizo más profunda, lenta, cálida y llena de orejas que creía haber perdido. «A veces», susurró, «las mejores cosas llegan al final del camino». Nathan asintió y apretó el brazo a su alrededor. Diesel se inclinó más cerca y su cola rozó suavemente la pierna de Harold. Detrás de ellos se encontraba un búnker construido en algún momento para casos de catástrofe. Ahora significaba curación. Una bóveda olvidada se había convertido en un hogar. Y entre sus muros, los perdidos por fin habían encontrado un lugar donde ser vistos. A veces Dios no mueve montañas delante de nosotros. Él envía a las personas adecuadas en el momento adecuado a los rincones más oscuros de nuestras vidas. Nathan, Diesel y el viejo Harold nunca estuvieron destinados a conocerse. Sin embargo, sus caminos se cruzaron exactamente cuando cada uno de ellos estaba a un paso de rendirse. Y ese es el milagro silencioso que se esconde dentro de esta historia. La curación no siempre llega con truenos o ángeles en el cielo. A veces llega como un veterano cansado, un viejo perro leal o un ingeniero olvidado que finalmente escucha las palabras: «Tú importas. Te ven». Si esta historia te tocó el corazón, compártela para que alguien más pueda encontrar esperanza en una temporada solitaria de su vida. Deja un comentario sobre el milagro que alguna vez recibiste, grande o pequeño. Porque tu historia podría ser el recordatorio que alguien necesita desesperadamente hoy. Y si quieres más historias de coraje, redención y las amables maneras en que Dios todavía trabaja en este mundo, recuerda suscribirte y permanecer con nosotros. Que el Señor te bendiga, guarde tu hogar y ilumine con su gracia cada carga que llevas.